recibamos con un gran aplauso al doctor Raúl Ábalos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ¿cómo están? ¡Bien! Vaya, como que terminó así de repente, ¿verdad? Se sintió así como temblar esto otra vez. ¿Cómo están? ¡Bien! Fíjate qué cosa tan interesante. Porque una cosa es sentirse bien y otra cosa es estar bien. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué sería estar bien? Ese es un grave problema que tenemos. Fíjate que para nosotros, los que hacemos ciencia, pues tenemos un grave problema, que son las precisiones que tenemos nosotros en ciencia. Para todos nosotros nos queda claro que sin lugar a dudas, uno de los graves y terribles problemas de salud que hoy tenemos tiene que ver precisamente con la obesidad, ¿cierto? Creo que todos hemos escuchado que desgraciadamente tenemos hoy por hoy el récord más grande de obesidad en el mundo. Qué triste, ¿no? Deben ser, no sé, natación, atletismo, no sé, algo así, ¿no? Somos el primer lugar en obesidad en niños y el segundo lugar en gente adulta, específicamente en mujeres. Hay una cosa muy interesante. Todos tenemos buenas voluntades. El gobierno hace su parte, nosotros hacemos la nuestra y todo el mundo tiene buenas voluntades, ¿cierto? Fíjate qué cosa tan interesante. El año pasado me invitó a la Universidad Luis Enrique Díaz de León, aquí en Guadalajara, a su congreso de nutrición y platicamos acerca de cosas interesantes. Cuando llego allá a México, cuando llego allá a la Comisión de Salud, les decía, oye, yo no conocía la universidad, pero es una planilla interesante, son más de 1000 alumnos los que tiene ya la universidad en nutrición. Y me dice mi jefe, oye Raúl, qué cosa tan importante. Es verdad, cada día hay más universidades de nutrición, ¿sí o no? Sí. Cada día hay más nutriólogos, ¿sí o no? Cada día hay más obesidad. Algo está pasando. Algo quiere decir que no estamos haciendo quizás las cosas bien. Vamos a ver que sin lugar a dudas, otro de los terribles y problemas maravillosos que tenemos es precisamente la información como llega a todos nosotros. Señores, tenemos un grave problema de fondo. Y el problema más grande de fondo es que desgraciadamente la ciencia siempre va a estar encaminada en favor de quien la patrocina. Eso es una realidad. ¿Quién patrocina los grandes congresos de nutrición? Kellogg's, Nestlé. ¿Quién va a hablar mal de Nestlé? Pues nadie. Ese es el problema de fondo, señores. El problema de fondo que tenemos nosotros en nuestro país es que desgraciadamente lo que educa a nuestra sociedad se llama televisión. Y vamos a ver que somos el país más grande, el país que tiene más tiempo dirigido a publicidad para niños y para gente joven evocados a alimentos chatarra. Somos el país que más gasta millones de dólares en eso, según la propia CONACYT. Entonces yo me pregunto, si todos tenemos buenas voluntades y si todos sabemos verdaderamente dónde está el quid del problema, ¿por qué no hemos hecho algo al respecto, pero de fondo? Vamos a ver una cosa bien importante, señores. El problema no es la falta de información, porque yo te voy a hacer una pregunta aquí. ¿Quién de aquí no sabe que el comer frutas y verduras es fundamental para la salud? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién se vino a enterar hoy? Que me levante la mano. ¿Quién se vino a enterar que el ejercicio físico es fundamental para la salud? ¿Quién se vino a enterar hoy? No, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué el grueso de la población que sí lo sabe, por qué no lo hace? Entonces, si te das cuenta, el problema más grave no es la falta de información. La información siempre la hemos tenido y siempre prevalecerá. El problema radica, desgraciadamente, en que no existe un modelo que nos permita asumir responsabilidad de salud. ¿Sí me explico? Porque generalmente nosotros pensamos que el encargado de que la salud regrese a mi cuerpo, si es que la he perdido, ¿quién es? Bueno, ¿qué decimos? Si eso es lo que debe de ser. Yo soy el responsable de mi salud, pero generalmente, ¿qué piensa el paciente? ¿Quién es el responsable de que la salud regrese? El médico, ¿no? Y si el médico no le da la respuesta, ¿qué cree que le dicen? Y de verdad habrá médicos que no sirvan. ¿No, verdad? Señores, no existen malos médicos.
existen malos educadores. Vamos a ver que la responsabilidad de salud parte de un principio inmediato que se llama educación. Pero ¿por qué tenemos graves problemas? Mira, el problema más grave lo tenemos por algo muy importante. Bien, te voy a hacer una pregunta, yo soy académico, perdón, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Qué? ¿La verdad es la realidad? Bien, excelente. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? ¿Qué es la realidad? Otra vez, alguien me dijo algo interesante. La que palpamos, la que percibimos. ¿Con qué? La que con los ojos, con los sentidos. Con los sentidos, ¿verdad? Bien, vamos a ver algo. Nosotros decimos que el ser humano le arranca los secretos a la naturaleza para poderlos utilizar en su beneficio. Y a eso le llamamos ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el arte de arrancarle los secretos a la naturaleza y utilizarlos en nuestro beneficio, ¿cierto? Pero vamos a ver que tenemos un problema, que para poder estudiar la naturaleza tenemos un gran limitante, nuestros sentidos, la percepción que tenemos de esa realidad. Vamos a ver que este es un gran limitante. ¿Por qué? Porque en este mismo momento y en este mismo espacio se están llevando a cabo una serie de fenómenos físicos que escapan a la comprensión de nuestra realidad. ¿Sí o no? Pero eso no quiere decir que no existan. El hecho de que yo no los pueda percibir, el hecho de que yo no los pueda ver, no quiere decir que no existan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que el problema nace que para poder estudiar un fenómeno como ciencia tenemos que hacer modelos. Realmente lo que nosotros estudiamos en ciencia son modelos. Por ejemplo, en medicina, modelos médicos. En nutrición, modelo nutricional. ¿Sí me explico? Son modelos, no son la verdad. ¿De acuerdo? Es una interpretación sistematizada de un fenómeno en la naturaleza para su conocimiento, pero no es la verdad. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros nos casamos con el modelo y pensamos que es la verdad. Y así nos pasa, por ejemplo, en medicina. En medicina nos casamos con nuestro modelo y algo diferente a ese modelo pensamos que no es verdad. Y lo descartamos a priori. Lo mismo pasa en nutrición. ¿Cuál es el problema? El problema en nutrición ha sido la manera en que nosotros interpretamos los conceptos. Porque también viene ese problema. Que para hacer ciencia generamos conceptos. Y el problema de un concepto, señores, es que los conceptos en ciencia no tienen aplicación práctica en la vida cotidiana. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Defíneme qué es ciencia. Defíneme qué es salud. Salud. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la salud? Mira. Tener un buen funcionamiento en todo nuestro organismo. ¿Cómo sabría usted que tiene un buen funcionamiento en el organismo? Ahí está la cosa. Fíjese que hasta hace unos años la salud se definía como la ausencia de la enfermedad. ¿Y qué era la enfermedad? La ausencia de la salud. Pues nunca llegamos a nada. ¿No? A partir del año 2000, la OMS dice que la salud se tiene que definir como un bienestar físico, mental y emocional. ¿A quién conoce que tiene todo eso, hija? Mejor aún, ¿cómo se consigue? Porque si se da cuenta, el problema de fondo que tenemos en medicina es que nosotros no le damos atención a la salud. Nosotros le damos atención a la enfermedad. ¿Cuándo vas a ver al médico? Bueno, a veces ni así, ¿eh? A veces la enfermedad tiene que limitar tu capacidad de desarrollo de vida para poder ir al médico, ¿no? Hay gente que dice, no, a mí me dolían las rodillas desde que era niña. Sí, claro, ya no puedo caminar, pero desde niña me dolía. ¿Me explico? Pero es un juego brusco, es un juego doble. Mira, te pongo un ejemplo. Si en este momento vas a ver al médico y le dices, yo vengo a verlo porque me siento re bien, ¿qué te diría el médico? ¿Te das cuenta? La atención es para la enfermedad, no es para la salud. O sea, nosotros sabemos cómo tratar enfermedades. No sabemos qué hacer para que no se tengan. Sabemos cómo dar atención al cáncer, a la diabetes, al lupus, a lo que quieras. Pero ¿qué hacer para no tener cáncer? ¿Qué hacer para no tener diabetes? ¿Qué hacer? Prevenir. Bien.
Ojo, las enfermedades se podrán prevenir. ¿Usted qué cree? Sí. Es muy difícil. Te voy a explicar por qué. Porque una enfermedad es multifactorial. O sea, para que una enfermedad se fieste en nuestro cuerpo, tienen que conjugarse muchas veces muchos factores genéticos, de alimentación, de estilo de vida, medioambientales, electromagnéticos, emocionales, bueno, hasta espirituales. ¿No? A ver, dale atención a todo eso, porque cualquiera es determinante. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa tan difícil? Si nosotros quisiéramos prevenir enfermedades, la única forma en la que podríamos prevenir enfermedades sería fomentando la salud. ¿Sí me explico? Pero entonces, para poder llegar a esto, tenemos que entender algo diferente a lo que es la salud. Vamos a ver si logramos comprender de una manera diferente lo que debe de ser la salud. Lógicamente que cuando hablamos de salud, decimos que la alimentación juega un papel muy importante, ¿cierto? Fíjate que yo me metía en unas broncas fuertes en la escuela, porque yo le dije a una maestra, ¿qué no se supone que la alimentación debe de proveer todos los elementos que sustentan a la vida de un ser vivo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos hacen daño? No, se toma azúcar y le hace daño. Ahorita lo vamos a ver. Entonces quiere decir que si algo me hace daño, no debería de ser mi alimento. Así de sencillo. ¿Sí me explico? Me decía, veíamos por ejemplo dietoterapia. Dietoterapia del paciente cardiópata. Y le prohibimos esto y esto y esto y esto y esto. Oiga, maestra, ¿por qué le prohibimos todo eso? Porque le hace daño, ¿no? ¿Y no le hace daño a la gente enferma? ¿No? Pues le hace daño a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué a la gente sana no se lo prohíbe? Te voy a hacer una pregunta. ¿Enfermarse es fácil o es difícil? ¿Muy fácil o poco fácil? Muy fácil. Te voy a platicar algo. Enfermarse, señores, es lo más difícil que le puede pasar al cuerpo humano. ¿Por qué? Dice que el cuerpo humano somos la especie cúspide en todos los procesos evolutivos. No existe un ser vivo que tenga un grado de perfección biológica como lo tiene la especie humana. No hay. Comparados contra cualquier especie, somos exageradamente superiores. Tan solo la capacidad de adaptación al medio ambiente. Piensa, agárrate unos pingüinos y llévatelos al África. ¿Qué crees que les va a pasar? Todititos. ¿Sí o no? Agárrate al rey de la selva y llévatelo al Ártico. ¿Qué crees que le va a pasar? Toditito. ¿Sí me explico? ¿Dónde vive el ser humano? Todos lados, ¿verdad? Hasta con la suegra llega a vivir, ¿no? Los lugares más peligrosos del mundo son los infiernos. Hasta ahí llega a vivir el ser humano. ¿Sí me explico? ¿De qué nos habla eso? De su gran capacidad de adaptación al medio ambiente. ¿Ok? Nunca se te he preguntado, muchachos, ¿por qué cuando hacemos experimentos los hacemos con ratas, con cobayos, con conejos? ¿Por qué con ellos? ¿Mande? Bueno, hay quien tiene cara de rata, sí, ¿cierto? Patas de conejo. No, hija, es por todo lo contrario exactamente. Porque son completamente diferentes a nosotros. Sus ciclos biológicos son muy cortos. Sus mecanismos enzimáticos son muy deficientes si los comparamos contra nuestra biología. Mire usted, a un ratoncito le manipulamos el páncreas y ¿qué cree? En horas ya desarrolló diabetes. Al ser humano le llevaría décadas desarrollar diabetes. ¿Sí me explico? Ese es el problema. Una cosa que llamamos complejo fractal adaptativo. O sea, el cuerpo tiene la capacidad de modular, de adaptarse, de crear rutas parametabólicas para preservar la vida. Esa es su prioridad. La prioridad del cuerpo es la preservación de la vida. Todo lo que el cuerpo haga tiene un solo propósito: preservar a la vida. ¿Qué sucede, señores? ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es algo sencillo.
Una enfermedad es una ruta parametabólica, una función parametabólica que el cuerpo hace, ¿sí?, ante la adversidad para poder preservar la vida. ¿Por qué el corazón crece? Porque si el corazón no supiera cómo crecer, ¿qué crees? Estallaría como globo. ¿Sí me explico? Ante la adversidad, el cuerpo genera mecanismos parametabólicos de adaptación para sobrevivir. Claro, toda ruta parametabólica le resta funcionalidad al sistema, eso lo sabemos muy bien, que es diferente. Pero por lo menos sobrevives. Es como, dice la sangre, ¿qué transporto? ¿Transporto toxinas o transporto nutrientes? ¿Qué harías tú? Nutrientes, ¿no? Entonces las toxinas, si no las puedo sacar, por lo menos las arrincono. Lo haría usted lo mismo, hija. Si no puede tirar su basura, por lo menos la pone en un rincón. Y eso se llaman depósitos tóxicos. Cálculos, piedra, lo que usted quiera, ateroma, lo que quiera llamar. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ver que un problema que tenemos es la comprensión de lo que le pasa al cuerpo. ¿Hasta aquí vamos bien o no? ¿Sí? Conste. Entonces nos enfrascamos en algo muy importante. Mira, hace unos años, aquí en Guadalajara precisamente, una conferencia, me levantó la mano una compañera atrás y me dice: mira, Raúl, yo soy nutrióloga también y yo te puedo decir que una dieta bien balanceada no necesitaría de nada más. Bueno, vamos a ver esto, vamos a analizar. A nosotros la ciencia que nos enseñan, desgraciadamente, es una ciencia muy vieja. Es una ciencia que está postulada, ¿sí?, en los principios filosóficos de física de Isaac Newton, ¿sí? Tiene más de 400 años esto. El problema es que a nosotros nos enseñaron una ciencia reduccionista. ¿Te acuerdas que te dije? Estudiamos modelos, causa y efecto. Cuando nosotros, por ejemplo, allá en Camagüey, en Cuba, quisimos hacer un modelo científico sobre las medicinas alternativas, la única forma en la que lo pudimos sustentar es entendiendo la teoría del caos. Cómo el caos se comportaba de una manera sustentable para lo que nosotros hacemos. A nosotros nos dijeron que para poder entender el todo había que estudiar sus partes, ¿cierto? Y nos dimos a la tarea de estudiar las partes. Estudiando las partes entendemos al todo, ¿no? Por eso es que en medicina estudiamos anatomía, fisiología, histología, las partes del cuerpo. ¿Pero qué crees? Que el cuerpo se comporta diferente, como una unidad integral en cada una de sus partes. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Lo mismo nos pasó en nutrición. En nutrición nos dimos a la tarea de estudiar nutrientes. No estudiamos alimentos. Fíjate bien. Si yo te dijera, para que veas lo poderoso que es esto, ¿qué es más importante para la salud? ¿Nutrición o alimentación? ¿Qué me dirías? Otra vez. Nutrición. Nadie me dijo nada. Acá atrás están así, a ver qué digo yo, ¿no? Ese es el problema, que nosotros estudiamos nutrientes, no estudiamos alimentos. Ese es el gran problema. Cuando usted o yo, hija, nos comemos una zanahoria, aproximadamente nos vamos a comer unos 16 nutrientes. Entre vitaminas, minerales, fracciones proteicas, son más o menos como unos 16 nutrientes. Si esos 16 nutrientes yo los pusiera en un vaso con agua, no me sabe a jugo de zanahoria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted o yo, hija, nos comemos una zanahoria, sí, nos comemos 16 nutrientes, pero también nos comemos más de 5,000 fitoquímicos. La pregunta es, en la modulación ecológica de nuestro cuerpo, ¿solo operan los 16 nutrientes o también los 5,000 fitoquímicos? Ah, muy bien. Porque el todo siempre es más que la suma de sus partes. ¿Sí me explico? Ese es el problema. Que como nosotros desgraciadamente en nutrición estudiamos una nutrición reduccionista, nos damos a la tarea de estudiar nutrientes. Peor aún, calorías. No estoy diciendo que las calorías estén mal. Estoy diciendo que es un modelo. Y yo dije, los modelos no son la verdad. ¿Sabe? Es una parte sistematizada, pero no es la verdad. Hay de aquel que se case con el modelo y piense que es la verdad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos pasa en nutrición.
nos casamos con el modelo calórico y pensamos que esa es la verdad. Y vamos a ver que hay cosas más peligrosas que solo hablar de calorías. ¿De acuerdo? Mira, vamos por partes. ¿Qué es una dieta balanceada? ¿Alguien sabe aquí? ¿Mandé? Tenga de todos los... Bueno, fuera que tuviera de todo. Es comer una ración de carne, verduras y es que sea grasos. Peligrosísimo para la salud eso. Lo Mande. ideal sería que esa alimentación aportara los nutrientes como carbohidratos, proteínas, vitaminas, etc. Y ese sería teóricamente lo balanceado, ¿no? Teóricamente es el balanceado, no es eso teóricamente. Una dieta balanceada, hija, es aquella en la cual nosotros podemos generar un modelo que nos aporte el 100% de la energía que el cuerpo necesita para poder sobrevivir. O sea, una dieta balanceada son los porcentajes que debe de tener una dieta de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Entonces yo le decía a la compañera que me levantó la mano, yo la reto a que venga aquí, me ponga una dieta bien balanceada y después me le haga una marcha analítica y me diga cuánto le aporta de vitamina C, de calcio, de magnesio, de potasio, de fósforo, de molibdeno, etc. Y se va a dar cuenta que una dieta bien balanceada no le aporta ni siquiera el 50% de la ingesta diaria recomendada. Y a propósito, ¿saben lo que es la ingesta diaria recomendada? ¿Sí? La calidad de un nutriente que necesitamos en general. ¿Sí? ¿Alguien aquí es nutriólogo? ¿Médico? Ya es mi vida, señores, tenemos un problema de fondo. ¿Sí has escuchado esto? Mínimo diario requerido o ingesta diaria recomendada. ¿Sí lo has escuchado? Bueno, te digo una cosa, nadie sabe de dónde salió. Cuando vine aquí con los estudiantes de la Universidad Luis Enríquez de León, con los de la MAR, he venido con los de la MAR, mi primera pregunta es a los estudiantes de quinto para arriba: ¿de dónde salió la ingesta diaria recomendada? No me digas en qué hoja del libro viene. Dime, ¿cuál fue la metodología clínica para poder saber que el ser humano necesita 60 miligramos diarios de vitamina C, o 5.000 unidades diarias de vitamina A, o 15 miligramos de zinc? ¿De dónde salió? No me digas en dónde está escrito. Dime cuál fue la metodología clínica. Nadie sabe. Yo tengo 18 años buscando y no lo he encontrado. ¿Qué quiere decir, señores? Son cifras arbitrarias. Y si no me creen, investiguen. Así de sencillo. Qué terrible, ¿no? Bueno, segundo, oye, ¿esto es lo que necesitamos todos los días para vivir? ¿Sí o no? ¿Sí? Oye, pregunta, ¿las proteínas se convierten en energía? Ojo con mi pregunta. Mi pregunta no fue si se puede convertir en energía, porque de poder, el cuerpo puede lo que se le pegue su gana, ¿eh? ¿Sí? La pregunta es, ¿las proteínas se convierten en energía? Sí. No. Las proteínas son plásticas, sirven para la constitución de los tejidos y su regeneración. Si el cuerpo tuviera una necesidad extrema, ocuparía las proteínas como fuente de energía, pero linealmente no lo hace. Fíjate que el cuerpo no está loco, el cuerpo sabe cómo sobrevivir, si no, no hubiera podido sobrevivir a las grandes inclemencias del devenir histórico, así de sencillo. Antes de que las proteínas se conviertan en energía, señores, hay ciclos previos: el ciclo de los alcoholes, el ciclo de los triglicéridos, el ciclo de las cetonas, mucho antes. Entonces, este 20% pues ya no es real, ¿sí? Segundo, ¿todas las grasas se vuelven energía? ¿También los fosfolípidos? ¿También los ácidos grasos esenciales? ¿Sí? Entonces este 15% ya también es real. Ya te diste que rápido puedes echar abajo un modelo. Así de sencillo. Un modelo calórico es reduccionista. Y desgraciadamente no tiene el suficiente sustento para comprender lo que le pasa al organismo. ¿Cuál es el problema, señores? El problema es que a nosotros nos dijeron: debemos de comer todos los nutrientes para estar sanos, ¿sí o no?
Y si eso fuera cierto, esta generación sería la generación de gente más sana que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Y qué crees? No es cierto. Somos la generación más enferma. Y curiosamente somos la generación que más nutrientes ha comido. ¿Qué pasó? Algo está pasando, ¿no? En 1994, en el año 2004, la OMS organizó un evento muy grande que se llamó la Nueva Estrategia Mundial de Salud. En la Nueva Estrategia Mundial de Salud, la OMS dice, después de una semana de trabajos, si modificamos 4 cosas del estilo de vida y la alimentación, podemos abatir hasta el 80% de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son estas 4 cosas? 1. Hacer más ejercicio. 2. Comer más fibra. 3. Tomar más agua. 4. Cambiar el tipo de ácidos grasos de trans por cis. ¿Nos dijeron algo nuevo? No. Entonces, ¿qué fue lo interesante de la nueva Estrategia Mundial de Salud? La nueva Estrategia Mundial de Salud, lo único que se vio es para crear las nuevas guías alimenticias, las nuevas pirámides de salud, y en nuestro caso, en nuestro país, el plato del buen comer, que en particular no termino de entender. ¿Vale? Porque si esto es un semáforo, yo sí entiendo lo que es un semáforo. Y si aquí me ponen rojo, a mí dice alto. No entiendo, ¿me lo como o no me lo como? Porque dice poco. Una vez allá en Camagüey me decía un doctor de España, me levanta la mano en la clase y me dice, oye Raúl, pero poco veneno no mata. Oye, ¿cuánto es poco veneno? O sea, ¿cómo lo cuantificas? ¿A partir de qué bistec te empieza a hacer daño? Digo, porque si nos dijera que a partir del tercer bistec nos hace daño, nos comemos 2.9. ¿Sí o no? Pero ¿cómo cuantificas eso? ¿Cómo cuantificas el poco veneno? ¿Sí me explico? Ese es el problema. El problema que tenemos, señores, es precisamente la forma en la que estamos expresando la metodología. Mira, ¿cuál es el problema? Que nosotros no hablamos de salud, hablamos de enfermedad. Una dietoterapia, una guía de alimentación del nutriólogo, no sirve para dar salud. Sirve para que la enfermedad no se agrave, no se vuelva aguda. O sea, una dieta baja en hidratos de carbono, una dieta hipoglicemiante, no mejora al paciente diabético, Nada más no hace que se le suba la glucosa, pero no mejora. Una dieta hiposódica no mejora al cardiópata, nada más no hace que se le suba la presión. ¿Sí me explico? Ese es el problema, lo reduccionista del sistema. ¿Por qué, señores? Porque una dieta, desgraciadamente bien balanceada, primero y antes que nada, no hace cambios, ¿sí? No repara en entender que una cosa son carbohidratos complejos y otra cosa son carbohidratos simples, mejor aún, los naturales. 2. No avisa sobre el peligro de consumir grasas saturadas y peor aún, grasas trans. En otra ocasión lo vamos a platicar. Animan a consumir grandes cantidades de azúcar, de sal, de aceites procesados, en cantidades que ya son sumamente peligrosas. Las porciones de frutas y verduras que recomiendan son muy pequeñas. ¿Has visto lo que le permitieron a McDonald's sacar de fruta para su lunch? Para su cajita feliz. Es un cuarto de manzana. Perdón, eso no sirve de nada. ¿Sí me explico? No diferenciar en las proteínas de origen animal y las de origen vegetal. Y sobre todo, se exagera en el consumo de granos. Ese es el problema. El problema, señores, que no entendemos lo que es la salud. ¿Qué es la salud? La salud se debe definir como el estado integral de ecología. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se pierde la salud? Cuando se pierde la ecología. ¿En qué momento se recupera la salud? Cuando se recupera la ecología. A mí me preguntan, oye, ¿qué hace esto? ¿Esto qué cura? No, esto no cura nada. Esto produce salud, que es diferente. Nada de esto cura. ¿Saben lo que hacen? Son estímulos ecológicos. Así de sencillo. ¿Qué buscamos? Que a través de un estímulo la ecología opere y el funcionamiento opere. Señores, el cuerpo no le vamos a enseñar nada. El cuerpo sabe cómo trabajar. Así de sencillo. Tiene cientos de miles de años, ¿sí? Ese proceso de evolución.
Al cuerpo simplemente hay que dar lo que necesita para funcionar, nada más. El problema es cuando existen elementos que al contrario modifican esa ecología. Tiene que generar en el cuerpo entonces mecanismos parametabólicos y entonces la eficacia, la eficiencia del metabolismo se reduce. Eso se llama enfermedad. Y por eso nadie puede vivir en salud. Porque desgraciadamente el problema que tenemos, que lo que nos produce el metabolismo son los alimentos. Pero como nosotros hablamos de nutrientes y no de salud, cometemos un grave error. Por eso vas a ver que todo lo que está en tu pantalla, aunque no lo creas, desde el punto de vista del marco legal, no se puede llamar comida chatarra. ¿Por qué? Porque está llena de nutrientes. ¿Sí o no? ¿No tiene nutrientes? ¿No te aporta una hamburguesa una cantidad impresionante de proteína, de carbohidratos, de ácidos grasos? ¡Claro que nutre! Y nutre mucho. Y si no nutriera, no te preocupes. Se los adicionamos. Y ya cumplimos con el requisito. Entonces vamos a ver que claro, la alimentación es muy nutritiva. La pregunta es, oye, ¿pero fomenta la salud? No, ¿verdad? Entonces no basta con que la alimentación nutra. La alimentación debe de fomentar la salud. O sea, debe de tener un propósito ecológico. ¿Por qué estos alimentos son peligrosos? Porque rompen con la ecología del cuerpo. ¿Sí me explico? ¿Y por qué rompen con esa ecología? Precisamente por eso. Por la gran cantidad de muchos nutrientes que sí tienen. Así de sencillo, ¿cómo lo ves? Pero les repito, esto es terrible. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. Todos sabemos cuáles son los alimentos que fomentan la salud. Todos sabemos cuáles son los alimentos que por el contrario le restan funcionalidad al cuerpo. Vamos a entender que si de verdad queremos hacer el gran salto solamente se va a producir cuando verdaderamente hagamos una alimentación donde le demos valor al todo, no a las partes. Un alimento ecológico, vamos a ver que tiene todo esto: fibra, fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas, minerales, ácidos grasos, carbohidratos, proteínas. Claro, debe de contener todo, pero también ese todo debe de estar en una forma ecológica. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el problema de esto, señores? A nosotros nos enseñaron en la escuela que la alimentación del ser humano tenía que ser rica, variada y nutritiva, porque haga daño. Así, claro. Si usted se come una hamburguesa, es altamente nutritiva, ¿no? ¿Dijimos? Y si mañana se come un hot dog, ¿qué creen? Ya le dio variedad. Y le apuesto que los dos son exageradamente sabrosos. ¿Qué se nos olvida, señores? Se nos olvida que el ser humano es un ser social, no es un ser exacto. Vive en sociedad y se retroalimenta de ello. ¿Cuál es el cómplice más grande que tiene una mala alimentación? El cómplice más grande que tiene una mala alimentación se llama sabor. Punto. El sabor nos modifica emocionalmente. ¿Cuánta gente no conoces que dice que si no come con chile, no le sabe la comida? ¿No? O con sal, o con limón, o con azúcar. El sabor nos modifica. Ese es el problema. Ahora, nuestro modelo está basado en... No habla de calidad de los alimentos, habla de calorías. Mira, hay un comercial en la televisión o en el radio, no sé si lo escuchaste, que decía 3 cucharadas de mayonesa Hellmann's tienen menos calorías que una cucharada de aceite de oliva. ¿Lo escuchaste? ¿Y qué crees que es verdad? ¿En serio? 3 cucharadas de mayonesa Hellmann's aportan menos calorías que una cucharada de aceite de oliva. La pregunta es, ¿pero qué alimento fomenta la salud? Muy bien. Entonces, no basta con hablar de calorías. Tenemos que hablar también de la calidad de los alimentos. Digo, nos podemos comer un taquito de chicharrón y un taquito de aguacate y calóricamente es igual. ¿Cómo opera uno en el metabolismo y cómo opera el otro? ¿Sí me explico? ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando nosotros hablamos de calidad, no necesariamente estamos hablando de riesgos contra la salud. Si te comes un bistec de mejor calidad, un bistec calidad Angus, no te hace menos daño, ¿eh? ¿Vale? Si te comes un corte fino, no te hace menos daño. Si te comes una margarina calidad de exportación,
no te hace menos daño. A lo mejor es más sabrosa, pero no te hace menos daño. ¿Cierto? Señores, vamos a ver algo importante. Fíjate. Nosotros, por ejemplo, en nutrición, decimos que las proteínas son muy importantes, y de verdad lo son. ¿Sale? Y nosotros decimos, mira, nosotros debemos de consumir proteínas de alto valor biológico. Cuando tú tienes un alimento, tu cuánto puede aprovechar de proteína? Eso se llaman UPNs. Las proteínas se miden en unas unidades llamadas UPNs, unidades netas de proteína. ¿Qué son las UPNs? Lo que tu cuerpo puede aprovechar proteicamente hablando. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos bien? Entonces, por ejemplo, decimos, mira, la proteína animal se aprovecha de un 60 a un 65%. Por eso le llamamos proteínas de alto valor biológico, porque se aprovechan más. Si tú las comparas contra las proteínas de origen vegetal, te vas a dar cuenta que la proteína de origen vegetal solamente se aprovecha en un 20%, un 22%. Entonces decimos, es más nutritiva la proteína animal que la proteína vegetal, ¿cierto? Eso es verdad. ¿De qué depende que una proteína se aproveche más que otra? Depende de la cantidad de aminoácidos esenciales que tenga. Esos aminoácidos que el cuerpo no puede fabricar, los tiene que obtener de la dieta. Eso también es cierto. Pero eso sigo sin hablar de salud. Mira, precisamente porque la proteína de origen animal es muy rica en un aminoácido llamado metionina. Dice que la metionina es un aminoácido cabeza de grupo. La metionina se metaboliza muy lento en el cuerpo, sobre todo cuando falta vitamina B9, o sea, ácido fólico, B12, zinc. Cuando le falta todo eso, se convierte en una sustancia que se llama homocisteína. Y la homocisteína es lo que produce enfermedad cardiovascular. ¿De qué se muere la gente? ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¿De qué me sirve que la proteína de origen animal me nutra mucho si me está matando, no? Interesante, ¿verdad? No estoy hablando de calorías, estoy hablando de rutas metabólicas, que es diferente. ¿Sale? Señores, cuando nació la genética, pues ya tuvimos de quién echar mano. Porque para todo le echamos la culpa a la genética. ¿Por qué hay diabetes? Por genética. ¿Por qué hay artritis? Por genética. ¿Por qué hay cáncer? Por genética. Y todo lo basamos en la genética. Ya encontramos los genes prácticamente de todo. Mira, hace unos meses descubrieron los genes de la infidelidad. Digo, Dios mío, gracias, Dios mío. Bueno, canijo, no era que me dejó este legado tan terrible, hombre. ¿Te das cuenta? Oye, ¿y qué es la genética? ¿Qué es la genética? La herencia. Pues, ¿y de cuánto fue la herencia? Digo, a ver si le conviene, no le conviene, ¿no? De 400 de azúcar. De 400 de azúcar. Esa estuvo buenísima. La voy a piratear, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Qué es la genética, muchachos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí, ya sé que es ADN. ¿Cómo? La información. ¿Para qué? La información que trae nuestro cuerpo Para utilizar. Exactamente. Este es el manual de instrucciones, hija. ¿Qué es la genética? Es el manual de instrucciones. Es lo que nos dice cómo va a funcionar todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo, de acuerdo a la especie que pertenecemos. ¿De acuerdo? Todo lo que el cuerpo haga, todo eso que llamamos funciones metabólicas, el cuerpo lo hace porque sabe cómo hacerlo. Si no supiera cómo hacerlo, pues no lo haría, ¿no? A ver, háganos un barco y ya para a Cancún. ¿Sabe hacerlo? No, ¿verdad? Nadie hace lo que no sabe hacer. Si el cuerpo hace rutas parametabólicas, es porque sabe cómo hacerlas. ¿Me explico? Sabe cómo hacer grande su corazón. Sabe cómo tapar arterias. Entonces es cierto, todas las enfermedades tienen un tinte genético. ¿Me explico? Mira, esto es como hacer un pastel. Esto es el pastel. Este es el recetario. ¿Alguien aquí sabe hacer pasteles? ¿Sí?
¿Y usted ya nació sabiendo hacer pasteles? No, ¿verdad? Nadie nace sabiéndose las cosas. Necesita de información, ¿cierto? ¿O no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver a la compañera. Ella tiene un recetario para poder hacer un pastel. Porque vamos a ver también eso. El recetario por sí mismo no puede hacer al pastel, ¿cierto? La información necesita que alguien la traduzca y que realice la acción. En este caso la compañera, por ejemplo. ¿Estamos bien? En nuestro cuerpo, eso se llaman enzimas. ¿Qué son las enzimas? Esas unidades biológicas que traducen esta información y que realizan la función. ¿Me explico? La compañera es algo así como una enzima. Ella tiene su guía, tiene su manual y a partir de esa información ella hace el pastel, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero ella se ha vuelto experta en eso, hija. Es más, ya ni hay manual, ¿cierto o no es cierto? Así lo sabe de memoria, ¿no? A ver, hija, como usted es experta en hacer pasteles, porque lo ha hecho muchas veces, háganos un pastel ahorita. No me vea, sí, háganos un pastel de fresa. La harina, las fresas, el azúcar. Entonces vamos a ver que lo que necesitamos son ingredientes. Para que estas cosas operen, tiene que haber ingredientes. En nuestro cuerpo se llaman cofactores. ¿Qué son los cofactores del metabolismo? Por los nutrimentos, los nutrientes y otras sustancias que les llamamos modificadoras de la respuesta biológica. Entonces, fíjese bien, le voy a dar ingredientes a la compañera. Le voy a dar harina de papa, huevos de codorniz y leche de burra negra. ¿Cómo saldrás del pastel? O sea, ¿quién sabe qué sepa? No sé. Pero no va a salir de acuerdo a lo que dice la instrucción, ¿cierto? Lo mismo le pasa al cuerpo. ¿Sí? El cuerpo medio funciona porque le damos cofactores deficientes. Fíjese bien, sí le voy a dar harina de trigo, pero nada más 2 vasos. Sí le voy a dar huevos de gallina, nada más la mitad. Sí le voy a dar leche de vaca, 1 vaso. ¿Cómo sale? No basta con dar también los cofactores correctos, sino también las cantidades correctas. ¿Sí me explico? Por eso vamos a ver que lo que ahora estudiamos ya no es la genética. Ahora estudiamos epigenética. Ahora estudiamos qué controla esa genética. ¿Y qué controla la genética? Pues los cofactores que heredemos. Sí, claro, por supuesto. Aquí está toda la información. Aquí el cuerpo sabe cómo hacer cáncer, cómo hacer artritis. ¿Quién detona la información de estos genes? Pues los cofactores, señores. El cuerpo dice, mira, yo funciono con ácidos grasos de cadena larga. Y nada más le damos ácidos grasos de cadena corta. El huevo de codorniz. Yo funciono, ¿sí?, con aminoácidos estructurales, ¿sí?, naturales, sin necesidad de que estén modificados por la temperatura. Y nosotros toda la proteína que le damos pasó por cocción. Por lo tanto, la disposición de esos nutrientes es deficiente. Ahí tiene su harina de papa. ¿Por qué el cuerpo no puede funcionar como quiere funcionar? Por algo sencillo. No le estamos dando cofactores apropiados. Fíjate bien, ponle atención a esto, por favor. En el año 2008 se publicó esto. Esto es maravilloso. Se publica en la revista más importante de nutrición, que es la revista de nutrición clínica de los Estados Unidos. Y dice lo siguiente: señores, ¿qué crees? Ya sabemos cuál es la causa más grande, pero resultó ser la más sencilla. ¿Por qué la gente se enferma y por qué la gente se muere en el mundo occidental? ¿Cuál crees que es la causa? El choque, la colisión de nuestros antiguos genes con los alimentos que se introducen hace 10.000 años. ¿Qué quiere decir esto, señores? Esto quiere decir que no comemos mal hoy. Quiere decir que hemos comido mal durante 10.000 años. ¿Qué pasó hace 10.000 años? ¿No se acuerdan? ¿Sí estuvo? ¿Cómo no? Su memoria genética está ahí, ¿cómo no? No, yo no. Yo ya me había bajado de lado. No, miren, hace
Hace 10.000 años se acabó el último glaciar, hija. Si se da cuenta, todos los seres vivos tienen una alimentación natural. Esa alimentación natural parte de un principio, se llama genética, o sea, anatomía y fisiología. Todos los seres vivos tienen una alimentación basada en su diseño. Usted ha visto, por ejemplo, el oso hormiguero tiene una lengua larga y pegajosa. ¿Para qué quiere decir? ¿Lo analiza? Su anatomía está diseñada para su alimentación. El pájaro carpintero tiene una bolsa de aire en la cabeza, entonces cada vez que picotea, amortigua y no se desnuca. ¿Lo analiza? Su anatomía está diseñada para su alimentación. ¿De acuerdo? El único ser vivo que se le olvida esto es el ser humano. Dice que razón. Para la inteligencia, ¿no? Se supone. Mire, ese es el problema. El problema radica en que somos la única especie que cocina sus alimentos. Ninguna otra especie cocina sus alimentos. ¿Por qué cocina sus alimentos? Precisamente por eso. ¿Qué pasó hace 10.000 años? Hace 10.000 años había glaciar, no había que comer. No había frutas, no había verduras, no había cosas que se pueden comer sin cocción. Esa es su alimentación natural del ser humano. ¿Me explico? ¿Qué tuvo que hacer para sobrevivir? Introducir alimentos nuevos. ¿Qué introduce primero? Pescado. El pescado se puede comer crudo y es igual de nutritivo. La carne es igual de nutritiva y se puede comer crudo. ¿Qué no se puede comer crudo? Los granos. Cuando el ser humano introduce granos a la dieta, le vienen a salvar la vida. ¿Por qué? Porque los granos son exageradamente calóricos, son muy nutritivos. Mire usted, cómase un plato de frutas o de verduras. ¿En cuánto tiempo le vuelve a dar hambre, hija? ¿Se da cuenta? Ahora entiende por qué el ser humano era nómada. Si iba de un lado, devastaba las zonas, iba a otro, devastaba. Comas un buen plato de frijoles, hija, y no le dan de 6 horas. ¡Claro! Los granos le vinieron a salvar la vida al ser humano. Los granos se pueden almacenar, se pueden transportar, dan mucha energía. ¡Claro que nos vienen a salvar la vida! ¿Cuál es el problema? El problema, hija, es que los granos, desgraciadamente, lentamente, van sustituyendo a los alimentos para los cuales fuimos genéticamente diseñados. Piense usted en una comida corrida en cualquier parte de la República Mexicana. ¿Con qué empieza? Sopa de pasta, grano. Sigue arroz, grano. Frijolitos con carne, grano. Todo se lo comen con tortilla o con pan, grano. ¿Dónde quedó la fruta? A lo mejor le dieron culé. ¿No? ¿Te das cuenta? Lentamente los granos van sustituyendo a los alimentos para los cuales somos genéticamente diseñados. Y nosotros en nutrición le damos valor. ¿Por qué? Porque son muy nutritivos. Y como en nutrición hablamos de nutrición, no de salud, entonces está bien. Bajo ese principio está re bien. Pues no es re nutritiva la avena. Decía mi abuela. ¿Sí me explico? Ese es el problema, muchachos. La percepción. Vamos a ver qué pasó hace 10.000 años, porque también tenemos un problema. Cuando nosotros generamos un modelo comparativo médico, tenemos un grave problema. Comparamos al hombre actual contra el hombre actual. Y el hombre actual vive en mesotrofía, no vive en salud. ¿Qué es la mesotrofía? El estado intermedio entre salud y enfermedad. No está sano, tampoco está enfermo. Pero está, ¿no? Entonces, ese es el problema. Que cuando comparamos a alguien, lo comparamos contra otra persona del siglo XX. No lo comparamos contra la gente paleolítica, donde no existía enfermedad metabólica. Vamos a ver qué pasa en el paleolítico, ¿sale? Mira, vamos a ver algunas diferencias. Con excepción del sodio, porque para extraer sodio, para extraer sal, se necesita cierta tecnología, como rascar en la mina o como sacarlo del mar. Y el paleolítico todavía no tenía eso. Apenas conoció el fuego.
¿Sí me explico? Con excepción del sodio, los antiguos humanos consumían de 6 a 10 veces más cantidades de vitaminas y minerales que lo que hoy recomendamos. ¿Cómo lo sabemos? Por el rayado de los dientes, por los restos copros de excremento fosilizados. Por eso lo sabemos. Mira, proteína, por favor, no lo pierdas de vista. Ya que estás escribiendo, dice que no lo hicieron, pero en fin, ábrase el tren la gana. Apunte esto, por favor. No lo pierda de vista, porque esto nos va a dar la clave de la obesidad, nos va a dar la clave de la diabetes, por favor. Mira, sí, de verdad, pon atención. El antiguo consumo de proteínas era del 19 al 35% del total de las calorías. ¿Recuerdas que dijimos que hoy solamente era del 15%? Sí. Y este pobre 15% de preferencias de origen animal. Ese es el problema. No pierdas de vista esto. La cantidad de proteína que se consumía cuando el hombre vivía sanamente. Grasas. Mira, las dietas humanas alguna vez obtenían del 38 al 58% del total de las calorías era de grasa. Hoy solamente es el 34%. Entonces Rosy me podría decir, oye Raúl, está bien, ¿no? Hoy comemos menos grasa que antes. No, señores, el problema no es ese. El problema radica en las proporciones de omega 3 y de omega 6. Antiguamente, el hombre paleolítico consumía una proporción 1:1 entre omega 3 y omega 6. Hoy la proporción es 30:1. O sea, comemos 30 veces más omega 6 que omega 3. Es que el omega 6 es malo, no es que el omega 6 sea malo, pero cuando está por encima del omega 3, activa los genes de la obesidad, de la diabetes, de la artritis, etc. Del cáncer. ¿Dónde hay omega 3? Pero en los alimentos, ¿dónde hay omega 3? ¿Y el pescado de dónde lo sacó? ¿De dónde? ¿Eh? Las algas. Ah, de lo que se comió. Las algas, ¿verdad? Muy bien. ¿Se dan cuenta? La fotosíntesis es la principal fuente de omega 3, o sea, las hojas verdes. ¿Qué es lo que no comemos? ¿Dónde está el omega 6? En los granos. ¿Qué es lo que más comemos? Granos. ¿Qué es lo que menos comemos? Hojas verdes. Por eso esa proporción es sumamente alta. Por eso van a ver que toda enfermedad en la actualidad es inflamación. Piensa en la enfermedad que quieras, es inflamación. Por ejemplo, todo termina en itis. Todo termina en itis. Carbohidratos y fibra. Mira, es que antes no había alimentos basados en granos. No había forma de cocinarlos. El hombre todavía no ocupaba el fuego para esto. Por eso es que llegaba a comer hasta 100 gramos de fibra al día. Hoy nos damos de saltos porque los nutriólogos recomendamos 30 gramos. Y tengo compañeros que dicen que comer más de 30 gramos de fibra es peligroso. Porque barre con el calcio, barre con el agua. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero te apuesto a que el hombre paleolítico no tomaba metamocil. ¿Sí me explico? Una cosa es la fibra dietética y otra cosa es la fibra suplementar. No le repara en esto, por favor, para que puedas entender el porqué de tus suplementos. ¿Sí me explico? Después lo veremos con más calma.